Ya estamos de regreso en este bloque en donde estaremos hablando de seguridad, de prevención, pero no solos, pues. No solos, porque para eso nosotros vamos a tener al mejor, al topísimo, a nuestro querido amigo Cristian Figueroa, experto en seguridad, prevención y todo eso de riesgos que a usted yo creo que le interesa mucho saber, así que pongan mucha atención porque ya lo tenemos junto a nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Angelina, muchas gracias. Y un gusto también de estar nuevamente aquí en este programa. Yo ya te echaba de menos. ¿Sí? Sí, ya te echaba de menos No sé. Porque sí, había pasado harto rato. Harto rato, sí. Y sobre todo, ¿por qué te echaba de menos? Porque yo creo que cuando nosotros vivimos con mayor seguridad o teniendo en claro ciertas cosas, podemos desenvolvernos mejor en la vida para que a nadie le pase nada malo, ¿cierto? Correcto. Eso. Ahora, pero yo creo que hoy día vamos a tirarnos las partes, como se dice popularmente. Quiero que hablemos de la parte de prevención, pero la parte legal, porque así de esa manera todos los amigos en sus casas van a poder decir, mira, o sea, esto se puede, esto no se puede, hay leyes para esto. Bueno, todo eso lo va a responder Cristian en este minuto, ahora ya. Cuéntanos acerca de la parte legal. Bueno, de partida, explicar qué es la H. Ya, la H es la Asociación Chilena de Seguridad, la cual es una mutualidad sin fines de lucro, la cual se creó en el año 1958. Ya. Ya, ¿con qué objetivo? Era con el fin de proteger a los trabajadores, porque antiguamente no habían leyes que regularan cómo abordar el caso de un trabajador accidentado. Antiguamente a las empresas no le importaba. ¿Y cómo lo hacían antes? A lo amigo prácticamente. A lo amigo, o simplemente la empresa no abordaba estos casos. Habían obviamente empresas que sí fueron visionarias y que se preocuparon de la seguridad de sus trabajadores. Y a partir de ellos se creó la Asociación Chilena de Seguridad. Ahora, entender de que esta mutualidad se creó años antes, 10 años antes de la ley que regula todo lo que tiene que ver con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ya, porque fue creada en 1968. O sea, estamos pronto a cumplir 50 años con esta ley que está cubriendo a los trabajadores de Chile. Explicar también de que, como les indiqué, la ley 16.744 se creó en el año 1968 y busca entregar un seguro obligatorio a los trabajadores frente a accidentes del trabajo, accidentes del trayecto y enfermedades profesionales. Ahora, esta ley que fue creada en 1968, ¿es la misma que se rige ahora en el 2017? ¿O ha ido teniendo algunos cambios? Ha tenido algunos cambios, principalmente por ejemplo, con las cotizaciones, pero mayores cambios no ha tenido. O sea, como la ley propiamente tal. Hubieron algunos temas que se agregaron por la ley de subcontratación en el año 2007, 2006. Ya, que eso también estaba bien dejado de lado. O sea, una empresa mandante contrataba a una empresa externa, no se dedicaba a la responsabilidad completa de ello. Entonces, hoy en día, la responsabilidad está tanto en sus trabajadores propios como también del personal subcontratado. Lo cual favorece mucho a todos los trabajadores, porque yo recuerdo que cuando apareció ese anexo, llamémoslo así, a la ley, fue porque ocurrieron muchos accidentes que mostraron que ahí había una falencia en la ley que fue creada en el 68. Exactamente. Bueno, esto, obviamente, lamentablemente, todas estas leyes surgen a partir de acontecimientos, ¿ya? Tales como, por ejemplo, la tragedia del humo en Rancagua, donde hubieron más de 300 muertos. Entonces, y esto se generó en el sector minero principalmente. Entonces, eso conllevó a que se determinaran nuevas leyes que regularan el funcionamiento tanto de la empresa y de los trabajadores en cuanto a la accidentabilidad. Perfecto. Ya, ahora entender también de que la Asociación Chilena de Seguridad, a través de esta ley, que bueno, regula cuáles son los alcances de la actividad que hace H. En este caso, primero es prevención, ya entregar difusión, capacitaciones, ir a terreno, hacer planes de trabajo con las empresas. Pero también cuando ya ocurre un accidente, tienen que aplicar lo que son las prestaciones médicas, tales como traslado, la atención hospitalaria, cirugía, entrega de prótesis. Ya, cuando hay casos de amputados, por ejemplo. ¿Todo eso también? También, todo eso lo cubre este seguro de accidente. Y también lo que son las prestaciones económicas, porque sabemos que hay gente que son jefes de hogar, por ejemplo, y son el único sustento en las familias. ¿Y qué pasa ahí? Ahí reciben una especie de subsidio mensual que
mientras dura el proceso de tratamiento. O sea, hasta que el trabajador esté dado de alta, se le entrega, no queda desprotegido en ese sentido. Mira, es súper importante ese datito que tú nos estás dando, porque de repente hay muchas personas que no son bien orientadas, y como no están bien orientadas, hay ciertos beneficios que pueden ir perdiendo también. Ahí ustedes orientan a las personas cuando llegan a H. Sí, también lo orientamos. Y también entregamos esta responsabilidad también a la empresa, porque las empresas también tienen que hacerse responsables de entregar todas las herramientas necesarias para poder desempeñar un trabajo seguro. Por ejemplo, ¿qué es lo que cubre esta ley? Hablamos que primero lo que son accidentes del trabajo, ¿ya? Y por ley se entiende que es toda lesión que una persona sufra a causa con ocasión del trabajo y que les pueda producir incapacidad o muerte, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de lesión a causa y con ocasión, son dos conceptos totalmente distintos. Por ejemplo... Sí, es como difícil de entenderlo. Pero me gustaría que igual comprendan cuáles son estos dos conceptos. Cuando hablamos de una lesión a causa del trabajo, tiene que ver con el trabajo directo que realiza una persona. Por ejemplo, un soldador. Un soldador, mientras está soldando, está haciendo la estructura, sufre un accidente, ya sea proyección de partícula, le cae una partícula incandescente, quemadura. Es una lesión a causa del trabajo. Pero ¿qué pasaría si este trabajador o este soldador lo tomara de su puesto de trabajo y lo mande a una labor externa? Ya sea lo mando a una capacitación fuera de la empresa o lo mando a realizar una actividad autorizada por la empresa y sufre un accidente. Eso correspondería a una lesión con ocasión del trabajo. O sea, son lesiones directas e indirectas a su trabajo. Pero que también están cubiertos. Exacto, pero obviamente tiene que quedar... acreditar. Exacto, o sea, si la empresa o su jefe directo dio la orden de hacer ese trabajo, también está contemplado dentro del seguro de accidente. ¿Ya? Perfecto. Por ejemplo, las labores sindicales también están consideradas dentro de este seguro, ¿ya? A excepción de todos los acontecimientos por fuerza mayor extraña. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, no sé, hoy en día el tema de los sismos, por ejemplo, no está dentro de esta ley. Ahora, obviamente hay... ¿Y si está en el trabajo cuando justo ocurre un terremoto? Exacto, lo que pasa es que hay corre por otro carril porque ahí tienen que activarse los protocolos de emergencia y hoy en día también están dando también la facultad a la empresa y al trabajador de tomar decisiones en ese momento cuando amerite una... ¿cómo se puede decir? Como un riesgo inminente a las personas. Ahora hay algo que uno a veces escucha. ¡Ay, pero eso fue accidente de trayecto! Dicen por ahí. Exacto. ¿También eso está cubierto? También está considerado. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Que es toda lesión que una persona sufre en el trayecto directo desde la casa habitación al lugar de trabajo o viceversa. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto rato hay ahí? ¿Existe no hay algún tiempo margen determinado? No hay un tiempo determinado porque... Hoy en día, como se está dando en la dinámica dentro de la región metropolitana, hay gente que se está demorando más de 2 horas en llegar a su trabajo. Impresionante, pero ya, ahora, ayer se hablaba también, por ejemplo, del Metrotren, que se empezó a habilitar acá, que ha reducido bastante los tiempos de traslado. Pero hay otros sectores que no tienen esa posibilidad y demoran mucho más tiempo. Por lo tanto, lo cual no podríamos definir que hay un límite de tiempo. Lo que sí está establecido de que el trayecto tiene que ser directo y no haber desvío. Por ejemplo, si es que alguien se detuvo, dijo, voy a ir a pagar el agua y de ahí me voy a la pega. Exacto. Eso ya no lo cubre. No lo cubre. Ya. ¿Y esa persona tiene que llevar testigos, algo? Exacto. Tiene que, cuando ingresan en este caso a la mutualidad, por este tipo de accidente, le van a pedir, si tiene un parte policial, obviamente esto es cuando ocurren accidentes de tránsito, si hubo una atención inicial en algún centro de urgencia o la declaración de 2 testigos. Perfecto. ¿Ya? Ahora, eso se lo piden cuando ingresan a la mutualidad y le dan un margen de tiempo para presentar esos antecedentes. Ya, ahí también existe un protocolo que el empleador te tiene que ir informando o la H. No, en este caso cuando el trabajador ingresa a atenderse, ahí le dan la información. Perfecto, o sea, ahí tiene que estar, ojalá acompañado de alguien, si es que está en muy malas condiciones para que esa persona reciba. Y lo otro importante que también se tiene que cumplir, o sea, si él no cumple con esa documentación, es probable que no sea calificado como un accidente de trayecto y que sí sea calificado como un accidente común. Ya, entonces, muy bien, ahí tenemos que tener clara esa parte. Sí, y otra cosa importante también entender, son muy distintos los escenarios, por ejemplo, si alguien vive en una casa con un terreno, por ejemplo, a alguien que vive en un departamento. ¿Por qué? Porque supongamos que una persona ya está en su casa, sale en la mañana y se accidenta en el antejardín de su casa.
venía camino al trabajo y por lo tanto eso no se contempla como, o sea, lo que esté dentro de su terreno no se considera como accidente de trayecto. Por lo tanto, recién se considera desde que sale desde la reja de su casa hacia afuera. ¿Por qué razón? Porque dentro del espacio, desde la casa y el terreno son espacios privados, por lo tanto nadie tiene acceso a ese lugar, solamente el dueño de la propiedad. En caso contrario ocurre un departamento, porque una persona sale de su puerta del departamento por los pasillos, ya se considera accidente de trayecto, porque son espacios comunes. O sea, y el de departamento, si es que está de la puerta para adentro, aunque decía abriendo la puerta, ya no es accidente de trayecto. Exacto. Ya. Bueno, entonces ahí ya tiene otro dato más para que usted lo entienda. Ahora, ¿sabes qué, Cristian? Estamos en una época que es ya de vacaciones, ¿cierto? Muchos papás pidieron vacaciones para poder estar con sus hijos. También tenemos entendido que existe prevención en la conducción. ¿Qué quiere decir eso? Sí, a ver, nosotros hemos iniciado distintos tipos de campañas a nivel H, y no solamente hacia los trabajadores, también hemos iniciado también campañas a la comunidad. Ya Eso es maravilloso. Sí, pueden revisar sin ningún problema la página www.h.cl. Y hay distintas ventanas donde indica, por ejemplo, se ve en la pantalla donde dice comunidad. En comunidad arriba uno ingresa y abajo aparecen unas pestañas y ahí dice invierno seguro, en la última pestaña. Perdón, al ingresar en comunidad. Hay harto por introducir en la página de H. Sí, hay bastante información, aparecen aspectos legales, cómo está la tasa de accidentabilidad también de los distintos sectores, como explicaba Miriam. Han habido también en sectores económicos con un mayor pic de accidentabilidad y eso puede deberse a la época del año o por la reactivación económica de algunos sectores, pero principalmente predomina el sector construcción, agrícola, industria. Qué bueno que se estén preocupando también de la seguridad en el hogar. Sí, lo que pasa es que hoy en día también tenemos que pensar en una cultura ya preventiva, o sea, desde las familias, por ejemplo, entender de que no es solamente nuestro trabajo, sino que también la seguridad parte desde la casa. Perfecto. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, dentro de la página de H aparece lo que es invierno seguro sobre el uso de las estufas, por ejemplo, que hay distintos tipos de estufas. Perdón, ya es el tema de conducción segura. Ahí se puede, por ejemplo, pueden bajar en ese link y abajo dice, por ejemplo, reduce los riesgos al conducir y disfruta de un cálido y seguro regreso a casa. Qué bueno eso que hicieron, fíjate, sobre todo es súper contingente de acuerdo a que ahora los niños están de vacaciones de invierno y como bien te mencionaba, estamos en una época que todos están saliendo para alguna parte, por último a pasear, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí también hay ciertos resguardos que estamos definiendo y son simplemente recomendaciones, por ejemplo, de informarse sobre las condiciones del clima, revisar todo lo que son frenos, las luces. En caso de neblina, utilizar las luces bajas, por ejemplo, y no las luces altas. Conducir despacio, sin maniobras bruscas, mantener siempre la distancia entre los vehículos. Oye, eso es súper importante. Súper importante. La gente no respeta esa distancia. No, y sobre todo pensar de que las pistas son cada vez más se tornan refalosas, y eso tienden a aumentar la distancia de frenado. Entonces eso también implica que el conductor mantenga una mayor distancia. Y se genera más riesgo. También el uso del chaleco reflectante, obviamente, ubicarse en una zona segura. Frenar usando las marchas, también utilizando los cambios, ya también para ir reduciendo las velocidades, ya, y el uso del cinturón de seguridad y el mensaje que siempre se entrega, que cuando se consuma alcohol no maneje. Y dejar de lado el celular. Y dejar de lado el celular también, que hoy en día también se está dando. O sea, mucha gente va conduciendo, va con el WhatsApp mientras van manejando, esperando una detención y no se dan cuenta que van avanzando y pueden generar un accidente también. Claro que sí. Y ahí, acompañado de lo que tú mencionas, de que no se respetan las distancias, o sea, estamos hablando de accidentes que pueden ser bastante feos, por decir lo menos. Ahora, el tema del WhatsApp es un tema importante, Cristian. Sí. Sabes que el otro día yo andaba en la Santa María, iba por la Santa María en dirección a la clínica. La clínica Santa María, y fíjate que una de mis hijas decía 1, 2, mira, van 4, van 7, y ella fue contando todas las personas que mientras estábamos detenidos estaban así, mientras manejaban. Y yo pensaba en ese minuto, acá uno debiera tomar fotos a cada una de las personas que pasa esto y decir, por personas así
pueden ocurrir accidentes. Pueden ocurrir accidentes, Está también dentro de lo que es la prevención en la conducción, ¿cierto? Exactamente, sí. O sea, todas esas acciones ayudan, favorecen a que se generen accidentes, en este caso, si van conduciendo mientras van utilizando el WhatsApp. ¿Y si llueve? Y si llueve también. Imagínate. Sí, hay que pensar que ahí aumenta ya los riesgos, el solo hecho de que esté la pista más mojada y implica un mayor resguardo. Oye, pero la H se ha preocupado de un sinfín de cosas. Primero, Sí. la prevención de la conducción. Además, la prevención como invierno seguro. Sí. Entonces ahí yo quiero saber cómo ustedes nos pueden orientar en esta parte. Bueno, también dentro de la misma página de H aparece lo que es la campaña Invierno Seguro relacionado, por ejemplo, con el uso de las estufas, ya sea a gas, a parafina y las estufas eléctricas. ¿Por qué eso? Principalmente porque también se han generado accidentes graves dentro de las mismas casas por el no tomarse estos resguardos. ¿Ya? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el usar la estufa para secar ropa, para cocinar, calentar alimentos, por ejemplo. Tenemos el tema de la estufa a gas en los dormitorios, ¿ya? Sobre todo en donde hay presencia de material inflamable, en recintos que no son lo suficientemente amplios. Al utilizar el famoso papelito para prender la estufa a gas o a parafina, que puede generar, se puede inflamar y de repente poder perder el control de ese pequeño papelito, ¿ya? Son acciones de riesgo. Entonces nosotros también dentro de la página de H hemos definido ciertas recomendaciones que debe adoptar la comunidad para poder utilizar de forma correcta y segura este tipo de estufa, ¿ya? Claro. Por ejemplo, ustedes en la página pueden revisar las precauciones a la estufa a gas licuado natural, por ejemplo. Oye, lo otro, el datito que hay que hacer mantención a la estufa. Exactamente, eso también Porque si no, el olor, hay un olor que es peligroso también. es peligroso, por ejemplo, el tema de la estufa parafina, hay que cambiarle la mecha. Las mechas, por ejemplo, eso también hay que estar revisándolo cada cierto tiempo. La seguir las estufa instrucciones a gas, de los fabricantes. Hay que revisar las mangueras que no estén filtrando. Exacto. Hoy en día también han surgido nuevas normativas respecto a lo flexible. Por ejemplo, lo flexible antiguamente se ocupaba la famosa abrazadera. Ah, abrazadera, claro. Ya, pero hoy en día están pidiendo que vengan con un sistema más seguro, incluso con tuercas que permite mayor seguridad. Ahora, la simple acción que se habla, y de repente cuando compran un balón de gas, ocupan el cuchillo, y eso es un gran error, porque ahí... ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque el dispositivo que trae los cilindros trae una especie de goma que eso ayuda a sellar el regulador. Claro, el regulador. ¿Ya? Entonces, si se ocupan cuchillos, elementos cortantes, se puede dañar esa goma y puede generar las famosas fugas. Más vale no utilizar cuchillo, con el cuchillo. dedito ir tirando ahí el prepicado. Exacto, incluso hoy en día la empresa de gas ya le entregan como una instrucción que ahí deben tirar de una cosita y ahí sacar el sello. Pero nunca ocupar el cuchillo o elementos cortantes. Mira, eso es bien importante porque Sí. fíjate que hace alrededor de 3 años atrás, una amiga, y esto es muy real, porque usted, señora, en esta fecha, yo sé que le cuesta secar la ropa, si no tiene secadora, cuesta el triple, todos sufrimos porque, ¡ay, que no se me secó la polera! Exacto. Pero fíjate que alguien que yo conozco tenía una pieza para secar ropa y la persona que lavó dejó colgada la ropa y esa ropa fue cediendo y cedía y cae una bufanda en la estufa, no directo, pero a una distancia de 15 centímetros de acuerdo al peritaje que se hizo, y eso empezó a tomar calor y como era sintético, se le quemó toda su casa. Exacto. Por la estufa. Entonces lo que tú dices no es ninguna exageración, señora, Exacto. señor. ¿Usted qué tiene que hacer? Tomar precaución para después evitar el estar todos sufriendo por cualquier tipo de accidente y por no tener la prevención. Exacto, o sea, hoy en día entender de que la técnica de propagación, existen distintas técnicas de propagación del fuego, por ejemplo, por conducción, el tema de la radiación y la convección, que también el aire caliente, ya esas ondas que generan también pueden generar un foco de propagación en otro lugar. Perfecto, quedamos para un 7. Sí. Todo esto gracias a Cristian Figueroa, que nos vino hoy día a enseñar, y podemos decir
que tenemos que andar seguritos por la vida, cuidémonos y cuidemos al resto. Sí, ¿Bien? y lo último, Angelina, explicar también de que en la página de H tenemos a disposición de la comunidad 2 cursos súper importantes, que son prevención de riesgo en el hogar ¿Ya? y lo que es conducción segura en autopistas. ¿Y esto es gratis? Es gratis. Es gratis. Entonces todo eso usted lo encuentra en la página www.h.cl. Muchas gracias, Cristian. Espero Gracias que a vengas ustedes. a vernos nuevamente para que la Ningún gente se problema. quede con gusto a poco. Por nuestra parte, nosotros nos vamos a ir a una pequeñita, pero sí, chiquitita pausa comercial y ya volvemos con mucho más. Juntos se pasa mejor.